Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, y yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí pues a una invitada de honor, nada más y nada menos que doña Alessia Putin Guidini. Espero haber dicho bien sobre todo el último apellido, que es el más difícil. Buenos días, doña Alessia, ¿cómo andamos? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Nada, a usted por su tiempo y sobre todo por su trabajo. Alessia Putin Guidini, abogada. Voy a decirlo todo, a ver si se me olvida algo. Espero que no. Experta evaluadora de la Comisión Europea, profesora de Derecho y Relaciones Internacionales, doctora cum laude, ahí es nada, en Derecho y Ciencias Sociales, el Global Leadership Program de la Harvard University de USA. Tiene también el máster de Gobierno, Políticas Públicas y Liderazgo, y también posee el Executive MBA, el MBA que llamamos aquí. Doña Alessia, ¿le queda algo más por aprender o por estudiar, algún título más por sacar? Yo creo que nunca hay que parar de estudiar y nunca hay que parar de aprender. Yo disfruto enseñando y aprendo enseñando, por lo tanto, creo que esto es una lucha sin fin. Bueno, y tiene tiempo para tanto para estudiar y encima para enseñar y escribir. Ahora vamos a hablar de ello. Bueno, el tiempo no existe. El Ah, tiempo es una construcción humana. Por lo tanto, yo me organizo de manera que mis pasiones coincidan con mi trabajo. muy bien, perfecto. Traemos a doña Alessia porque nos hemos encontrado con una sorpresa monumental, muy importante, nos ha encantado esta que tenemos aquí. Hemos dicho que además de formarse y dar clases, etcétera, etcétera, acaba de publicar este libro en el sello Almuzara, en su parte de Secotia, que es el sello que está utilizando Almuzara para este tipo de publicaciones. Un libro muy interesante, vamos a leerlo, se llama Cancelación. Lo subtitula Manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político. Ahí es nada. Y además tiene también otro pequeño subtítulo que nos ha llamado mucho la atención. Dice: una brújula para desafiar la autocensura, sortear la hipocresía del pensamiento políticamente correcto, tan de moda por cierto, y construir puentes de una sociedad polarizada. Doña Alessia, ¿por qué este trabajo? ¿Por qué una persona como usted de pronto dice, esto lo tengo que escribir yo y tengo que explicar esto? Bueno, ante todo, como soy profesora, yo notaba en mis alumnos, profesora universitaria, notaba en mis alumnos que tienen entre 20 y 24 o 25 años, unas carencias muy básicas en los ámbitos del derecho, de la economía, también en general de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, y por lo tanto quise hacer un manual para que mis alumnos, de hecho el libro está dirigido a mis alumnos, está escrito en un lenguaje muy accesible, muy sencillo. Yo creo que quizás el título asusta más de lo que luego leyendo nos encontramos en el libro, porque yo pongo ejemplos muy, muy claros y muy del día a día para explicarle a los chicos que se nos han dado una serie de marcos preadquiridos, marcos mentales que nos indican falacias, mentiras, y ellos, por desgracia, no tienen las herramientas para rebatirlos. Estos marcos son los que llamamos los marcos del pensamiento políticamente correcto. Por lo tanto, por un lado, detecté esta necesidad y que he corroborado además, porque mis alumnos ahora cuando leen el libro pues me agradecen que les haya dado estas herramientas, pero no es una necesidad solo del alumnado universitario, es una necesidad de la sociedad en general. De hecho, estoy teniendo muy buen resultado en ventas, en solo 6 semanas se vendió la primera edición, ya vamos por la segunda, porque creo que había un hartazgo, hay un hartazgo generalizado en la sociedad sobre estos marcos, digamos así, estas falacias que se nos han instaurado en la sociedad ya desde hace tiempo. Parece que la cancelación es un término moderno o que estamos utilizando mucho ahora debido a las redes sociales, pero realmente es algo que lleva instaurado en nuestra sociedad desde los años 60 o 70 del siglo pasado. Claro. Doña Alessia, es un libro valiente, lo hemos visto, lo hemos leído y es un libro valiente, rompedor.
va a contracorriente. ¿No le da miedo que además siendo profesora y teniendo ese trabajo cara al público reciba unas críticas como hoy suelen ser abruptas? Vamos a ver, antes de publicar este libro, el libro se escribió mayormente durante la pandemia, estuvo en un cajón bastante tiempo, pero lo leyó el embajador Javier Rupérez, uno de los mayores, si no el mayor diplomático que ha tenido España en la democracia, y él me dijo que era una locura tener ese libro en un cajón y por lo tanto teníamos que darle salida y el público lo tenía que leer. La verdad que yo viendo la aceptación que ha tenido el libro, se me han pasado todas las dudas y se me han pasado todos los miedos. Por lo tanto, creo que bueno, la realidad, una vez más, también ha confirmado que a veces las historias que menos queremos oír son las que más necesitamos escuchar. O sea, que quiere decirse que la sociedad no está perdida del todo como pensamos. El último capítulo de mi libro se llama El suicidio occidental, Sí. ponle freno. Entonces yo por lo que abogo es por la defensa de nuestra sociedad occidental, tan denostada, tan criticada, y yo lo que me gustaría que este libro ayudara a recuperar un poco de autoestima y de orgullo por la sociedad que en el mundo es la más libre y la que más protege los derechos de todos los colectivos que conforman una sociedad compleja como la nuestra y por lo tanto creo que tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos. Muy bien, vamos a ir repasando. Bueno, hemos seleccionado el libro, es muy amplio, el libro toca muchísimos temas muy interesantes. Se nota además que es profesora porque es muy didáctico, el lenguaje es fácil, puede asustar el título, yo creo que tampoco, pero sobre todo es un lenguaje accesible, fácil, de una profesora que yo creo, y esto no es diplomacia, yo no me caracterizo por eso, que sabe enseñar. Es importante saber llegar al alumno, que somos todos en este caso, toda la sociedad. Vamos a repasar algunos pequeños conceptos, tal vez los que más nos han llamado la atención dentro de la gran variedad que toca. Primero hay algo que quisiera que nos explicara, el pensamiento binario. Vamos a ver, ¿qué entendemos por ese tema del pensamiento binario, también tan de moda? Bien, el pensamiento binario es aquella manera de pensar que excluye al que piensa diferente. Yo hablo de los binaristas, de aquellas personas que intentan ahondar en las brechas que nos separan y no buscan los puntos que tenemos en común. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de economía, dividimos el mundo entre ricos y pobres. Bueno, no es cierto. El mundo es muchísimo más complejo. En realidad, según el profesor Hans Rosling, podríamos dividir el mundo en 4 escalones, desde la extrema pobreza hasta la abundancia de nuestros mundos desarrollados. Si hablamos de monarquía y república, si hablamos, por ejemplo, también de otros temas donde hay que excluir a los demás, de colectivos, ¿no? Hombres contra mujeres, un Claro. clásico. Yo lo que defiendo en el libro, yo me defino un poco también aprovechando el juego de palabras como pensadora no binaria, porque yo no pienso en términos de blanco y negro, de izquierda y derecha. Yo creo que el mundo que vivimos es muchísimo más sofisticado, es más complejo y por lo tanto hay que ahondar en las escalas de grises, que realmente son la Claro. mayoría de nuestras realidades. Y digamos que de alguna manera ataco ese pensamiento binario, o más que atacar, que no me gusta la palabra, desmonto Ya. el pensamiento binario. Cojo cada tema, temas jurídicos, temas económicos, temas sociales, temas lógicamente políticos, y voy desmontando uno a uno en lo que yo llamo el pensamiento binario. Muy bien, es decir, vamos a ver, todos somos pecadores, hasta en el criminal más terrible hay alguna bondad alguna vez, y hasta en el santo ha habido más de un pecado de vez en cuando, ¿no? Es decir, hay grises, como Sí. dice usted, que me parece un término muy adecuado. El dinero y el refranero español, que es casi tan sabio o más que el italiano, dice el dinero y la santidad, la mitad de la mitad.
La verdad, la verdad es que sí, pero es muy importante efectivamente no ser entonces binarista, digamos, ¿no? Hay Sí, que huir de eso. yo huyo de esa división en la sociedad y por desgracia los políticos que son muy conscientes de esto saben que hay una desafección generalizada en la sociedad hacia ellos y por lo tanto buscan la polarización de manera Claro, premeditada y con alevosía. Ellos buscan polarizarnos porque saben que persuadir a través de la ilusión ya no es posible, entonces intentan conquistar a sus votantes, movilizarlos a través de la ira y del miedo. Esto está estudiado por la neuropolítica, que es una ciencia que deriva del neuromarketing y los asesores y los consultores de los políticos conocen muy bien estos mecanismos de nuestro claro. cerebro que llevan a la disonancia cognitiva, que es aquel atajo que nuestro cerebro utiliza para excluir las informaciones racionales y hacer prevalecer las emociones. Por eso yo digo que vivimos en una democracia, no en una Democracia. democracia. Es una democracia de las emociones. Ahora la vamos a ir viendo. ¿Binarismo entonces es sinónimo de divide, enfrenta y vencerás? Sí, bueno, de alguna manera, aplicado el binarismo en términos políticos y polarizantes, sin duda. Sin duda. Vamos a pasar a otro término que nos ha llamado la atención también, muy interesante. Yo creo que además es poco conocido en general. Lo tenemos aquí, vamos a representarlo y nos va a hablar. Maslow, esta, la pirámide de Maslow. ¿Qué Bueno, es? la pirámide de Maslow es la pirámide de las necesidades humanas. De las necesidades humanas. Él las divide en 5 escalones. Están las necesidades básicas que todos tenemos, que es comer, dormir, Claro, para sobrevivir. El ser humano tiene unas necesidades, digamos así, comunes con el resto de animales, con el resto de animales, pero claro, el ser humano es algo más, ¿no? muy bien. Entonces, si vamos subiendo en el escalón, vemos que también tenemos en el segundo escalón las necesidades de seguridad. Un hombre que siente miedo o que se siente amenazado en sus necesidades más básicas, como puede ser la comida o el techo, la vivienda, el refugio, para llamarlo de alguna manera, no puede ser ni un hombre libre ni un hombre feliz, porque Claro. no tienes asegurada estas necesidades también muy básicas junto con las fisiológicas. Luego hay unas necesidades sociales, que son aquellas que tienen que ver con nuestra relación con el entorno y con los otros seres humanos. La necesidad de pareja, la necesidad de amistad, la necesidad de círculos sociales. Luego, escalamos hacia la necesidad de autoestima y esto es muy importante porque tiene que ver con la Claro. dignidad humana. Yo dedico amplios capítulos a este punto porque además tiene un reverso de la moneda que se está explotando en este momento en nuestras sociedades polarizadas, con nuestros políticos populistas, y el reverso de la moneda tira más hacia el victimismo o hacia Ajá. lo que yo llamo la concienciación punitiva. Y finalmente están las necesidades de autorrealización, en las que nosotros necesitamos, digamos así, de alguna manera, mm, la aprobación en los términos de nuestro trabajo, de nuestras relaciones humanas, de los demás. De los demás. Si nos esforzamos, yo aquí lo relaciono en el libro mucho con la meritocracia, con la Ajá. cultura del esfuerzo, porque yo considero que se está denostando la cultura del esfuerzo y de la meritocracia, pero desafortunadamente estas personas que lo critican, casualmente nunca nos dan una solución alternativa. Entonces yo me pregunto Sí, sí. siempre muchas veces, y luego cuando escucho a gente criticarlo, pues me suelo fijar mucho en sus carreras y entonces pienso, ¿qué pasa? Que estas personas que son políticos,
¿Qué pasa? ¿Que ellos mismos piensan que no están en el sitio donde están porque se han esforzado? Claro. Me creo una profunda sospecha cuando la creo. Vamos, no una sospecha, es que son culpables, vamos, porque no, no, no ha lugar al beneficio a la duda en este caso. Sí, Exacto. sí, es muy interesante. Bueno, yo esta pirámide, la verdad es que, bueno, al final uno dice, bueno, todo es lógico, sí, pero hay que colocarlo, hay que ponerlo, hay que explicarlo. Eso lo hace muy bien en el libro, más las consecuencias de cada uno de estos escalones que las tienen y son muy importantes para nosotros. Y nos lleva a otro punto que a mí me ha sorprendido que lo toque en el libro, creo que es muy importante, y es doña Alesia, ¿sigue existiendo el marxismo? Bueno, yo creo que existe un derivado del marxismo. Como ese gato de 7 vidas Sí, se transforma. sí, Está claro que tras la caída del muro de Berlín a finales de los 80 y con la implosión de la Unión Soviética y del sistema comunista en gran parte de los países, sabemos que todavía hay algún reducto, eh, el movimiento comunista y sobre todo los teóricos comunistas tuvieron que reinventarse. Era evidente que daba patente y se ha confirmado y se continúa confirmando día tras día que desde el punto de económico ellos no tienen nada que nada. hacer. Es decir, vivimos ya en un sistema capitalista, como dice el profesor de Harvard, Danny Roderick, el capitalismo is the only game in town, es el único juego posible en la ciudad, ¿no? Sí, Pero ellos en ese momento de implosión del sistema y como todavía hay fuerzas presentes, por supuesto, en Latinoamérica y China, etcétera, etcétera, ellos tuvieron que reinventarse y hablo sobre todo en Latinoamérica. ¿Y cómo podían reinventarse? Se vaciaron de contenido económico porque los grandes teóricos de la izquierda han asumido el capitalismo como sistema. claro. Intentan, digamos así, hablar más de la subida de impuestos o eliminación de las herencias, como Piketty, por ejemplo, Stiglitz también, pero se dieron cuenta que la masa ya no les iba a acompañar, porque la masa ha entendido que vivimos en un sistema de incentivos, como es el sistema capitalista, que no es solo un sistema de incentivos económico, es un sistema de incentivos que va mucho más allá de la economía. Pero ellos renunciaron a dar la batalla en la economía porque las habían perdida y entonces fagocitan a los así llamados colectivos colectivos parias de la tierra, ¿no? A Sí, los colectivos discriminados. sí, Entonces, bueno, las mujeres, los indígenas, los gays, los transexuales, el ecologismo radical, todo bajo forma radical, porque lo que tiene que quedar claro es que estos colectivos es verdad que han sido históricamente discriminados. Esto no lo puede negar nadie, hay que dejarlo muy claro. Lo que sí es cierto es que la izquierda o el sistema marxista, no teniendo ya el recurso económico donde defender un sistema de economía planificada que ha fracasado claro. reiteradamente a lo largo de la historia con terribles consecuencias y millones de muertos y de terror generalizado, ha asumido la lucha de estos grupos discriminados históricamente. Lo cual está muy bien, lo cual está muy bien. Si no tuviera una cara B, que es la del radicalismo, la del Claro, el claro, radicalismo, ¿no? claro. Y volvemos al pensamiento binario, porque en esta forma de defender a estos colectivos, lo que se busca es culpabilizar siempre al mismo elemento, que es Claro, el hombre occidental. claro. Es la sociedad occidental la que Muy bien. está, digamos, de alguna manera, es culpable de todos estos males de la tierra, es colonialista, racista, homófoba, etcétera, De etcétera. todo lo Entonces, peor. de todo, entonces se colectiviza también a la sociedad occidental, pero de manera negativa, acusándola de todos los males de la tierra.
Por lo tanto, yo lo que intento una vez más es evitar este pensamiento binario, decir, no, perdón, ni el hombre occidental ni la sociedad occidental es culpable de todo, es más, es la sociedad que más nos ha ayudado a lograr cotas de libertad y de derechos y de prosperidad y de paz en el mundo. Y es verdad que tenemos que nosotros también proteger estos colectivos, más que nada integrar estos Claro, colectivos de claro. manera, como dice ya nuestra Constitución, somos todos ciudadanos libres e iguales. Iguales. Claro, está claro. Una pregunta, es usted una mujer valiente, yo se la voy a hacer. Dicen que no hay preguntas indiscretas, sino contestaciones indiscretas. ¿Cómo es posible que en España, siglo XXI, etcétera, estemos inmersos en un gobierno social comunista, con los comunistas, los únicos en Europa, en el gobierno, por alianzas? Bueno, me da igual, da igual. ¿Cómo es posible, doña Alesia? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo opino que en la sociedad española, que tuvo una transición ejemplar, que es estudiada, estudiada y copiada, ha sido copiada en todo el mundo y de la que yo, que soy italiana y no voto en España, por lo tanto me siento muy Sí, sí, libre de sí. decir lo que opino, porque no tengo ninguna afiliación o ninguna filia ni ninguna fobia Muy hacia bien. ningún partido político del espectro español. Considero que hay un motivo histórico. Considero que a pesar de que Carrillo lo intentara, el Partido Comunista Español nunca formó parte del eurocomunismo, el eurocomunismo que personas como Berlinguer o Togliatti en Italia representaron y que era un comunismo más cercano, digamos así, que podía incluso entenderse como un partido demócrata, porque el comunismo y la democracia, que quede claro que no van de la mano, No, no, no. se excluyen unos a otros. Sí, Entonces creo que históricamente en España han calado mucho también en la educación. Se dejó Antonio Gramsci, un gran comunista italiano que estuvo en la cárcel durante muchísimos años, durante el fascismo de Mussolini, él habló del marxismo cultural y era básicamente colonizar las instituciones culturales para cambiar la sociedad, es decir, las universidades o el mundo de la cultura, así más, hablando más en general. Y yo creo que en eso en España ha sido bastante exitoso, ¿no? Entonces tenemos la formación de los jóvenes. Demasiado a menudo está en manos de personas que sí han conseguido insuflar en estas generaciones, no solo en la generación joven, sino también en la anterior, en la que hizo la transición y justo la que vino después, pues estos principios, estos marcos mentales políticamente correctos, o que se llaman así, que al final pues dan el resultado en las urnas que vemos. Aparte que España tiene una idiosincrasia especial respecto a los regionalismos, yo los llamo así, regionalismos periféricos. claro, efectivamente. La nación no es su jurisdicción, la Sí. región es su jurisdicción. Sí, tenemos ahí un problema enquistado que no entiendo por qué, porque es un problema que no es problema en el resto de países. Italia, perdón, usted italiana, se forma en el siglo XIX y no venía de una tradición de unidad, todo lo contrario, Para eran nada, todo lo ciudades-estado, contrario, lo contrario, exactamente. encima peleándose entre ellas normalmente, porque también los italianos Pero tienen un fíjese, carácter. le voy a contar una cosa Sí, personal. sí, Mire, sí, yo soy del norte de Italia. Mi padre es véneto y mi madre es lombarda, del lago di Garda. Entonces, yo, que he nacido en Madrid, pero he vivido toda mi vida entre los dos países, hablo los dos dialectos de mis padres claro, perfectamente, el véneto y el lombardo. En Italia nunca sería posible que en las escuelas se enseñara otro idioma que no fuese el italiano. claro. Solo estudiamos en italiano, estudiamos una única historia, no 17 historias distintas. Sí, sí.
Entonces, yo creo que cuando se ceden, yo creo que uno de los grandes problemas, y con todos mis respetos a los padres de la Constitución, que admiro profundamente la Constitución española bebe de dos constituciones europeas, una es la alemana y otra es la Sí, italiana. De hecho, se asesoraron con juristas de estos dos países y realmente fue tremenda, yo creo, la decisión de transferir las competencias de educación a las comunidades autónomas, porque de esos polvos, estos estos lodos, ¿no? lodos, claro, Yo creo que el efectivamente. problema viene de una excesiva concesión y de equiparar unas lenguas locales, que yo llamo Claro, dialectos, a claro, lenguas cooficiales. claro, Y se rompió un poco el proyecto de Estado en ese claro. momento. Correcto, totalmente de acuerdo. Incluso Estados Unidos, que es un estado federal, resulta que tiene una sola historia, se enseña un solo Ujú. idioma, etcétera, etcétera. Y no tiene nada que ver un tejano con un neoyorquino, vamos, no se parecen ni siquiera en el En aspecto, nada. creo yo. Como tampoco Es- tiene nada que ver un milanés con un siciliano, vamos, que Exactamente, pero nosotros hablamos nuestro idioma, estamos orgullosos de nuestra bandera, estamos Claro, orgullosos de nuestro país, claro. dentro de los problemas de Bueno, Italia. Vamos, le voy a contar yo a usted cuántos problemas tiene Italia desde el punto de vista político y de sí, todo, bueno, bueno, pero no hay un cuestionamiento de la unidad claro, nacional o del claro. Estado en sí. Claro. Bueno, la vida son problemas, doña Alesia, lo sabemos todos, tanto en lo personal como en lo colectivo. Visto esto, toca otro tema muy interesante, lo ha dicho antes de pasada, lo tratamos ahora un poquito mejor. La democracia, ¿qué es eso? Bueno, la democracia es la democracia de las emociones. En el momento que los políticos se han dado cuenta que en el fondo el ser humano es más emocional que racional, ha atacado por esa vía. Hablaba Claro, antes de la desafección, nosotros nos sentimos traicionados por nuestros políticos. No importa de qué ideología seas, te sientes traicionado sí, por tus sí, sí, políticos. ¿Por siempre. qué? Porque se nos promete mucho y se cumple poco, se nos miente a la cara, se utilizan recursos emocionales. Hemos sido testigos de un reciente teatrillo Sí, muy bien orquestado sí, por sí. un guionista no ha dejado puntadas sin hilo, No. como dicen aquí en España. Entonces, vemos que apelando a las emociones y apelan a las emociones negativas normalmente. El último, para que los espectadores puedan hacer una equiparación, el último político que realmente consiguió mover masas a través de la ilusión fue Obama en Estados Unidos. Pero normalmente procuran mover las masas a través del odio y del miedo, porque son grandes revulsivos a la hora de ir a votar. En el fondo nosotros ya votamos más en contra de alguien que a favor Sí, del nuestro. puede ser. Entonces, ellos lo saben. Hablaba antes de neuropolítica, el escritor Gutiérrez Rubí tiene grandes libros en este ámbito y bueno, pues explica cómo funciona nuestro cerebro y decía antes que hay un atajo que se llama disonancia cognitiva, que aunque me estén diciendo que es muy trumpista, ¿no? Trump también conoce muy bien estos mecanismos. Trump llegó a decir incluso que si disparara en la calle a alguien seguirían votándole. Bueno, eso es una gran disonancia cognitiva, porque si realmente tú estás dispuesto a votar a alguien, haga lo que haga, sencillamente porque es el que te gusta, bueno, pues tienes un problema de racionalidad. Yo creo que se ha perdido el raciocinio. Yo en el libro lo que reivindico son los valores de la ilustración, son los valores de la razón ante la emoción, sobre todo en política o en nuestras decisiones del día a día. Evidentemente, si un político consigue que tú vivas mejor y que tu entorno viva mejor, debería ser el que tú votes. Y si al final lo acabas votando simplemente pues porque es el que más te gusta, porque es el que defiende tu ideología de base, la ideología se suele construir en edades tempranas y por esto habría que revisarla de vez en cuando como un coche le pasas la ITV, deberías Sí, pasar la sí, ITV sí, de tu propia ideología. también. Y claro, al final
acabas acumulando, creándote cámaras de eco. Aquí las redes sociales tienen mucho que ver, los medios de comunicación. Tú en las redes sociales decides a quién seguir, qué medios seguir. Entonces te van dando argumentos para enrocarte aún más en tu ideología y no te permites ver lo que dicen también los demás. Entonces, bueno, yo a mis alumnos, para que no estén enjaulados, porque estas son jaulas, en esta dinámica, siempre les recomiendo pues, que todas las mañanas pues, lean periódicos de todas las líneas editoriales para ver la misma noticia desde distintos enfoques, que engañen a la máquina, que engañen al algoritmo, porque ellos, claro, son jóvenes, son nativos digitales y utilizan mucho el móvil y los medios digitales. Les digo que sigan a personas de distinta ideología para que vean desde distintos puntos de vista. Entonces, que rompan estos marcos binaristas, volvemos al pensamiento binario, a la dictadura ideológica. La dictadura ideológica es un atasco mental, es un filtro que solo te permite ver los hechos y los datos desde tu perspectiva ideológica. Entonces yo pues peleo y lucho un poco para derribar muros, este tipo de muros, y construir puentes. Muy bien, muy bien. Se nos va agotando el tiempo, doña Alesia, pero no me resisto a dos preguntas finales muy importantes también, como yo creo que en general, como todas. Habla de un concepto muy interesante, novedoso, por lo menos para mí, el Tetris institucional. ¿Qué es eso? Bueno, yo para que mis alumnos entiendan cómo se puede mejorar y cómo se puede prosperar en un país, siempre les pregunto ante todo, ¿por qué algunos países prosperan y otros no? Entonces, al principio las respuestas suelen ir siempre hacia el colonialismo, hacia también el clima, los trópicos. Debido al clima, los países se han desarrollado menos, debido a la ignorancia de sus líderes, etcétera. Y yo lo que acabo demostrándoles es que el desarrollo es posible a través del encaje, y por eso hablo del Tetris, del encaje entre instituciones económicas y políticas abiertas, inclusivas. Yo las llamo inclusivas. ¿Cuáles son estas instituciones? Bueno, pues desde el punto de vista político, evidentemente todas las que tienen que ver con las democracias. Hay una correlación directa entre democracia y desarrollo económico, como hay una correlación directa entre principios y valores cristianos, judeocristianos y democracia. Por lo tanto, les explico estas correlaciones y les explico el Tetris, o sea, el encaje entre... la transición española fue un clarísimo ejemplo de esto, porque se desarrollaron unas nuevas instituciones políticas que a la vez también ayudaron a desarrollar unas nuevas instituciones económicas y viceversa. Y Ya. viceversa. Por lo tanto, pluralidad de partidos, elecciones libres, separación de poderes, todas estas prensa libre, que es muy importante en estos días insistir Sí, en esto. sí, sí, Estuve sí. ayer en la Asociación de la Prensa dando una charla sobre el poder contra la prensa, ¿no? Sí, sí. Estamos viendo como un ataque a la libertad y a la libertad de expresión. Esas son las políticas, y luego tenemos las económicas, que tienen que ser también muy fuertes, una protección, una seguridad jurídica, Claro. una protección de las grandes instituciones y de algunos sectores regulados que existen, y también de toda de la empresa, de la libre empresa, de la libertad de movimiento de las empresas, y la seguridad jurídica en cuanto a patentes y desarrollo de investigación y desarrollo, ¿no? A Claro, desarrollo intelectual. claro. Pues estupendamente, volvemos a decir, estamos aquí con doña Alesia Putin. Este libro ya va por la segunda edición, por lo tanto es importante. Es un libro a contracorriente, es un libro importante, necesario. Cancelación, el manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político. Bueno, yo creo que más que una entrevista, esto ha sido una clase magistral de una que además es profesora, porque yo me he quedado de verdad, bueno, lo he entendido todo, que yo siempre he sido bastante lerdo para todas estas cosas. No, Es una última pregunta. sí. Se me viene a la cabeza. ¿Estamos asistiendo a la segunda caída de la civilización occidental, considerando la primera, la romana, que ya de la que igual estamos escarbando todavía?
A ver, hay algún tipo de similitud porque se supone que las sociedades colapsan o caen cuando hay un cambio en el sistema de valores. De la misma manera que cuando el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano, vimos la caída final del Imperio Romano, en ese momento empezó a degenerar. Estamos viendo ahora algo similar. El Imperio Romano, antes del cristianismo, tenía adoración por la naturaleza. De hecho, sus dioses, Zeus era el del rayo, había el del mar, estaba la de los bosques y había una adoración por la naturaleza. Luego llega el cristianismo y hay adoración por el ser humano, por un individuo, Jesucristo. En el Imperio Romano la homosexualidad no era delito, el suicidio no era delito, estaba permitido el divorcio. El cristianismo prohíbe estas tres formas de expresión o instituciones, y ahora estamos viendo todo lo contrario. Hay adoración por la naturaleza, la diosa Pachamama, la Gaia, el cambio climático, el planeta es nuestro dios. Tenemos también una defensa radical, porque yo estoy totalmente de acuerdo en defender, además con ímpetu, los derechos de todas las personas, pero sí que estamos viendo pues similitudes entre una caída y la otra por el cambio del sistema de Muy bien. valores. Doña Alesia, muchísimas gracias de verdad por esta clase magistral, más que una entrevista, por su libro. Adelante con él y con esas clases tan importantes y para esa formación a la juventud que es nuestro futuro, como siempre. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por este tiempo de verdad tan interesante. Gracias Gracias. a usted. Buenos Nada, un días. abrazo.